Enviamos un cordial saludo a las familias que ahora se conectan en este segundo servicio. Esperemos en Dios que cada mensaje que queda grabado en redes sociales o en el YouTube sirvan para edificar tu vida y sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y a todos ustedes, amados hermanos, bienvenidos a este segundo servicio. Siempre es un gusto volverles a saludar y estar juntos como iglesia para estudiar la palabra de Dios. En el segundo servicio estamos compartiendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo por versículo, en una predicación expositiva de esta maravillosa carta. En la mañana oramos con el grupo de servidores por 4 jóvenes que a esta hora han sido enviados a predicar el evangelio en la cárcel. Hermanos, tenemos un ministerio carcelario en la única cárcel federal de mujeres en toda la República Mexicana. Está rumbo a las grutas de Cacahuamilpa. No recuerdo cómo se llama ese poblado, pero es una cárcel inmensa. Y hoy Omar, Ángel, Daniel y Javier, 3 muchachos fueron a predicar hoy a la cárcel. Eso da mucho gusto, que los jóvenes, hablando de Timoteo, jóvenes que tengan el gusto, el anhelo de predicar el evangelio. Oremos por ellos, oremos por el ministerio carcelario, oremos por la directora del penal, oremos por los custodios de ese penal, oremos por cada mujer que está recluida, detenida, privada de su libertad por un delito. El legislador le dice delitos, Dios le llama pecado, y créeme que a veces no hay ninguna diferencia entre una mujer que haya sido lamentablemente detenida por un delito, a cualquiera de nosotros que delante de Dios somos culpables todos de pecado, porque todos somos pecadores. Llevemos el evangelio, hermanos, a la cárcel, y qué hermoso que como iglesia tengamos ese ministerio. Algún día les voy a contar el testimonio de cómo el Señor nos abrió las puertas de esa cárcel. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Aún necesito revisar el versículo 2, porque ahí hay un saludo, está la salutación del apóstol hacia un joven a quien el Señor va a llamar al pastorado. Y Pablo necesita, por supuesto, darle toda la instrucción, todos los consejos que el Espíritu Santo le puso al apóstol para pastorear, para cuidar la iglesia de Dios. Así que, hermanos, hemos iniciado el estudio de esta preciosa carta porque somos iglesia. Nos interesa mucho cómo comportarte en la casa de Dios. Nos importa muchísimo saber quién está cualificado para el ministerio. Nos interesa mucho saber cómo debe de ser el pastorado, el diaconado, cómo vivir piadosamente. Nos interesa mucho el consejo que Dios nos da en su palabra por los tiempos de apostasía que estamos viviendo. Nos interesa mucho leer esta preciosa carta que nos anime a cuidar entre todos la iglesia de Dios. No nada más al obispo, pastor o anciano, sino también a cada uno de los que formamos parte de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo le dirige a su hijo amado. Esta es una expresión muy peculiar del apóstol, que tenía a sus discípulos, muy en especial a Timoteo y a Tito, los reconoce como hijos en la fe.
amados. Hemos explicado qué vio, qué le llamó la atención de Pablo para fijarse en un joven que andaba con algunos problemitas de salud, que seguramente por su inexperiencia no tenía el grado de preparación teológica de un Pablo, quizás arrastraba la señalización porque su padre era griego, su madre judía, que no sé qué andaba pensando por andar contrayendo nupcias con un griego. Y esto escandalizaba demasiado en la religiosidad de esta época al pobre de Timoteo, un joven inexperto, enfermizo, dado a que apenas estaba comenzando en el ministerio. Pero vimos con toda claridad que este hombre, este discípulo, este hijo amado, tiene por lo menos 5 cualidades. Era un hombre que demostraba su fe salvadora, era cristiano. Nadie puede negar que un verdadero discípulo amado, un verdadero hijo en la fe, tiene que tener una fe salvadora. Ese es un cristiano. Número 2, Pablo sabe que Timoteo es un hijo obediente. La obediencia es otra marca, es otra característica de un buen hijo en la fe o de un buen discípulo. ¿A qué grado debió haber sido la obediencia de Timoteo, que tuvo que ser circuncidado? Y eso es doloroso. Se circuncida al bebito de 8 días de nacido. Pero ya un hombre maduro de aproximadamente 30 años, no es tan fácil que le digas: voy a tener que pasar el cuchillo en tus órganos genitales. Y sin embargo, Timoteo accedió en obediencia a ser circuncidado por obedecer y apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Número 3, servicio humilde. Todo buen discípulo sirve de manera humilde. Hoy lo acabamos de cantar con esta canción. ¿Vales? ¿De veras tienes algo de qué jactarte delante del Señor? ¿Alguna jactancia te puedes presumirme de algo? No. Si algo tenemos o deberíamos de tener los cristianos es la humildad de que no soy yo. Nada es por mí. Todo ha sido por la gracia de Dios. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Cada que cuelgues un título académico en la pared de tu oficina o de tu cuarto, si tú le entregas un título académico a tus padres, recuérdalo, no es por ti, es por Dios. El día que te entregue el Infonavit, las llaves de una casa que gracias a Dios pudiste pagar, el día que gracias a Dios alcanzaste lo que te tengas de que jactar en esta vida, la esposa que tienes, los hijos que tienes, la iglesia que tienes, todo, hermanos, es por Dios, no es por ti, tampoco por mí. Pablo detectó en este hombre el servicio humilde, y parte de ese servicio era dejarlo en Éfeso. Y Éfeso, cualquiera hubiera salido corriendo de Éfeso, infestado de falsas doctrinas, y lo dejó. Servicio humilde, sana doctrina, que es el tema que a partir de hoy vamos a desarrollar. Sana doctrina. Hermanos, el buen discípulo de Cristo, los buenos seguidores de Cristo, el que honra a Dios, eso significa Timoteo, el que honra a Dios, busca, anhela sana doctrina, detecta sana doctrina, inmediatamente disciernes sana doctrina. El verdadero discípulo vive pegado, anhelando la sana doctrina. Y hoy como nunca antes, está cada día más camuflajeada la doctrina. Está más leudada, está más tergiversada, está más trastocada. Y sutilmente parece que están enseñando Biblia. No, no es cierto.
están torciendo la Biblia, están malinterpretando la Biblia. Como nunca, hermanos, la iglesia debe apegarse a la sana doctrina. Y finalmente, Timoteo tenía convicción valerosa. Vaya que se requiere mucho valor de pararte frente a un hereje. Se requiere mucho valor para confrontar a un hereje. Se requiere una convicción valerosa para defender la iglesia, la sana doctrina. Se requiere una convicción valerosa para servir con humildad. Se requiere una convicción valerosa para ser cristiano en la época de Pablo y en nuestros tiempos. Hermanos, una vez conjugados al menos estas 5 cualidades de Timoteo, ¿las tenemos? Podemos decir, aludiendo al nombre, al significado de la palabra Timoteo, que tú y yo honramos a Dios porque tienes una fe salvadora, por tu obediencia, por tu servicio humilde, porque vives apegado a la sana doctrina y porque tienes una convicción valerosa. Eso califica a un buen discípulo de Cristo, a un buen cristiano. Ahí debemos de estar todos. Una vez revisadas estas calificativas o estas cualidades, regresamos a la salutación de Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Todo buen estudiante de la Biblia va a detectar en esta salutación algo diferente a la típica, ordinaria, común salutación que Pablo da en todas sus cartas. Gracia, pero aquí agrega misericordia. Gracia, esta palabra es común en la teología paulina, en las epístolas paulinas. Gracia. Pablo en carne propia saboreó, si se me permite la expresión, la gracia. Un asesino perdonado, un hombre que avaló la horrorosa muerte de Esteban. Este hombre necesita la gracia de Dios, Un hombre religioso camino al infierno, perseguidor de la iglesia, sí guardaba el sábado, sí discípulo de Gamaliel, sí romano y judío, tiene 2 nacionalidades, sí políglota, sí preparado, camino al infierno. Va camino al infierno, pero es la gracia la que se le presenta en el camino a Damasco y lo tira al piso y establece un diálogo y lo cuestiona y le pregunta: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se levanta ese hombre ciego, lo llevan a Damasco, pues obviamente no que muy valiente. Ahora sí, ayudado como un vil ciego, llevado a Damasco. Aparece un hombre, Ananías, que es llevado a la casa donde está Saulo para que ore por él. Le pone manos, se le caen como unas escamas de la ceguera que tenía en los ojos, y ahí se queda resguardado hasta que sale. ¿Saben cómo salió de Damasco? Huyendo en un cesto. No que muy valiente, no que muy aguerrido, no que muy con las cartas de autorización para perseguir a la iglesia de Cristo. Ibas muy envalentonado, Saulo. Sales huyendo, metido en un cesto, escondido porque te quieren matar. Así iba a entrar y así salió de esa ciudad, escondido en un cesto. Este hombre sabe, espero que tú también, la gracia de Dios sobre su vida, y es la misma gracia que te salvó a ti y me salvó a mí, su gracia. Por lo tanto, es común en la salutación paulina usar la gracia, pero aquí agrega la misericordia,
y nuevamente recoge otra palabra propia de su saludo, como es la paz. Gracia y paz. Gracia y paz. En todas sus cartas, esto es propio de su saludo. ¿Por qué aquí? A su hijo espiritual. ¿Por qué aquí? Al futuro pastor. ¿Por qué aquí nos deja como iglesia misericordia? Bueno, Timoteo necesitaría de la gracia. Timoteo necesitaría de la misericordia. Y Timoteo necesita la paz para afrontar la situación difícil de la iglesia. Afrontar la situación difícil, no fácil. Yo no sé qué idea tengamos de la iglesia a veces, hermanos. Pensamos que la iglesia es un lugar exento de problemas. No. A veces pensamos que la iglesia es un lugar, y sí, debe ser un oasis a donde todos nos llevamos bien, a donde nadie dice leperadas, a donde todos somos dignos de ejemplo. No, no. Hermanos, la iglesia es difícil. La situación en la iglesia de hoy, al menos hoy, es muy difícil. Requerimos la gracia, la misericordia y la paz sobre nosotros como iglesia. Pablo refiere esta salutación a su hijo espiritual porque en verdad, hermanos, la gracia, como lo sabemos, se refiere al favor, al amor, al perdón inmerecido de Dios, que libera a los pecadores de la consecuencia del pecado. La misericordia no nos libra de las consecuencias del pecado, sino de la desdicha que lo acompaña. La paz es el resultado de la gracia y la misericordia. Se refiere no solo a esta perfecta armonía con Dios, sino también a la tranquilidad del alma. Todo ello es necesario en estos tiempos. Gracia, misericordia y paz a lo largo de toda nuestra vida cristiana. No simplemente en la salvación. También Pablo aquí le pide a su hijo Timoteo, desea para su hijo amado que siempre la gracia, la misericordia y la paz lo acompañen en la encomienda que tiene como miembro de una iglesia difícil. Y además, Pablo en esta salutación relaciona a Dios y a Cristo en el mismo nivel, subrayando la deidad de Jesucristo, la igualdad que tiene Cristo con el Padre. Recuerden, hermanos, se trata de una iglesia en Éfeso infestada de herejías. Y si algo Pablo tiene que explicar con toda claridad, es la igualdad entre el Hijo y el Padre como Dios. Cuidado con rechazar esa deidad de Cristo. Parte de las herejías que había en Éfeso era precisamente rechazar la deidad de Jesucristo. Por eso le dice, de Dios esta gracia, esta misericordia y esta paz provienen de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué importante es que desde aquí Pablo deje asentado con toda claridad que Dios es nuestro Padre y que Cristo Jesús es nuestro Señor en este plano de igualdad como Dios. No son dioses, que eso es lo curioso. Es un solo Dios. Obviamente, hermanos, para entender por qué tanto ataque, como lo vamos a ir desarrollando en toda esta carta, pero hay un brutal ataque hacia la deidad, hacia la persona de Jesucristo. Hace algunos días les di una lista que nuevamente la voy a recoger aquí porque es importante que la iglesia sepa acerca del ebionismo.
La iglesia tiene que conocer todo lo relacionado con el gnosticismo. Les estoy dando una pequeña lista de herejías. Herejías. Atacando la doctrina. Atacando la deidad de Cristo. La iglesia debe conocer el adopcionismo modalista. Herejía. La iglesia debe conocer el docetismo. Herejía. La iglesia debe de tener atento su estudio con respecto al arrianismo. Herejía. La iglesia, hermanos, tiene que defender la deidad de Cristo, la doctrina, en contra del apolinarismo. Herejía. La iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI tiene que saber qué enseña el nestorianismo. Herejía. Y la iglesia tiene que saber cómo defender la deidad de Cristo, la palabra sana de la doctrina, en contra del eutiquianismo. ¿Ven? Si un cristiano no se discipula, si un cristiano no ama una iglesia de sana doctrina, es arrastrado por estas y más barbaridades, herejías. El tema de esta tarde, el peligro de la falsa doctrina. El peligro de la falsa doctrina. Versículo 3. Como te rogué. ¿Rogar? ¿Rogar? Ahora el apóstol, con todas y sus credenciales apostólicas, le ruega a un muchacho: te ruego, quédate en Éfeso. ¿Qué hay en Éfeso? ¿Qué está pasando con nuestros hermanos? Porque no hay que olvidar algo. Ahí hay cristianos en Éfeso. Es como si ahora, permítanme llevarlo a nuestros tiempos, es como si yo le pido a un joven que ha tenido un buen testimonio, que sabemos que el Señor lo va a llamar al pastorado: oye, te ruego que te quedes en Cuernavaca. Te ruego que te quedes en Cuernavaca. Cuando fui a Macedonia, ¿no? Le dice Pablo eso, le está diciendo a Timoteo: quédate, te ruego, en Éfeso. Habrá que explicar qué está pasando en la iglesia de Éfeso. Y miren, hermanos, no es necesario irnos a aquella época, que desde luego siempre va a ser importante saber el contexto histórico de este tiempo, pero hoy, ¿por qué es tan importante enviar fieles predicadores, fieles pastores a Cuernavaca, o a Acapulco, o a Iguala, o a Puebla, o a Monterrey? Hermanos, sigue habiendo una grande necesidad por verdaderos predicadores de sana doctrina, porque en verdad está infestada la iglesia de hoy de barbaridades, de falsa doctrina. Pablo le ruega a su hijo amado en la fe: quédate en Éfeso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué es el motivo de este ruego? Para que mandases a algunos que no enseñen, y tomen atención, hermanos, vean la importancia de esta carta y miren cómo es impresionante el avance de la doctrina falsa. Quédate, Timoteo, ordena, manda. Ahí hay un mandato. Esto es importante, esto es urgente. Manda a algunos que no, ahí hay un no contundente, es algo no negociable, que no enseñen diferente doctrina. El versículo 4 lo iremos desarrollando porque nos da una pista de todo lo que estaba permeando en la iglesia cristiana de Éfeso.
no presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Otra vez el encargo, así te encargo ahora. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, otra vez retoma las barbaridades de la herejía, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta aquí nos va a llevar varios domingos. Revisar todo lo que apenas en los primeros versículos Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo. El propósito por dejar a un hombre probado, leal, como lo leímos en Filipenses. ¿Sabes una cosa? Timoteo es un hombre que está ocupado en las cosas del Señor. Todos los demás están metidos en sus propios asuntos. Y a nadie le importa la iglesia, la obra de Dios. Están afanados por el dinero, están afanados por otras cosas. Por tanto, Timoteo no. Timoteo está concentrado. Todos los demás, les dice Pablo en esta carta preciosa en Filipenses, todos los demás buscan lo suyo. Timoteo no. Todos los demás están metidos en sus asuntos. Timoteo no. Timoteo está interesado en las cosas de Dios. Y eso es una gran lección para ti y para mí. No descuides tu casa. No descuides tu trabajo. No descuides tu escuela. Pero tampoco descuides lo primero. Y lo primero, lo dijo Cristo, primero busca el reino de Dios y su justicia. Y yo me encargo de todo lo demás. Cuidado con voltear esa fórmula. Y eso es lo que detectó Pablo en Timoteo. Timoteo tenía preciso. Primero es el reino de Dios y su justicia. Primero es las cosas del Señor, mi relación con el Señor, mi comunión con el Señor, mi lectura diaria, mi relación con el Señor, mi tiempo de oración. Necesito entender que la iglesia es importantísima. La iglesia local, mi iglesia local es importantísima ante Dios. Mi discipulado es importantísimo ante Dios. Mi comunión con mis hermanos el domingo es importantísimo. Perdónenme, eso no es negociable. Todo cristiano tiene que estar en el primer día de la semana reunido como iglesia. Todo cristiano entiende esa prioridad de nuestra vida. No inviertas eso, amada hermana y hermano. Cuídate de que te enfrascas en tus propios asuntos y descuidas lo primero. No descuides lo uno por atender otro. Busca ese equilibrio. Busca primero el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás el Señor te lo da por añadidura. Pablo le ruega a Timoteo, quédate en Éfeso. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Ordenarle, le ordena que por favor no permita que se enseñe en la iglesia diferente doctrina. Doctrina, sana doctrina. No presten atención a fábulas. Ordena eso. Que la iglesia no se distraiga, lo vamos a explicar, en esas genealogías interminables. Había problemas ahí. A ver, hermanos, y antes de entrar de lleno versículo por versículo y sacar la enseñanza de estos versos, ¿qué acaso hay entonces diferente doctrina? ¿Cómo puedo yo saber que estoy en una iglesia de sana doctrina? ¿Será posible entonces que permean en muchos lados falsas doctrinas, doctrinas no bíblicas, para sorpresa? La respuesta es sí.
Y entonces, hermanos, ¿qué diferente doctrina puede haber? El apóstol Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar. Segunda de Pedro 2:1. Qué importante es entonces entender algo. Si hay sana doctrina, hay doctrina leudada o podrida, antibíblica. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros. Y estos falsos maestros introducirán, y miren, por favor, iglesia, pongamos toda nuestra alerta, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No debemos bajar la guardia. Dios levantó profetas auténticos, pero también hubo falsos. Yo no puedo bajar la guardia de que el Señor me advierte en su palabra. Hay buenos maestros, bíblicos maestros, probados maestros, pero también hay falsos. Y el peligro es que introducen encubiertamente herejías destructoras, y aún son capaces de negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, dice el apóstol Pedro, destrucción repentina. Eso destruye. Ahora, el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4. Un poquito más adelante del apóstol Pedro ya están las cartas de Juan. Y en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nuevamente otra advertencia, inspirado por el Espíritu Santo, ahora el apóstol del amor, el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos habla como es propio de este discípulo del amor, de manera amorosa a la iglesia. Amados por Dios. ¿Te imaginas qué hermoso es que la iglesia, los cristianos, somos amados por el Señor? No le creas a todo espíritu, sino probad. Eso es una responsabilidad tuya y mía, hermanos, en una iglesia. Pruébalos. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, desde Génesis, Dios habló, pero también el diablo. No sé si se han puesto a analizar, bueno, ¿de dónde viene todo este relajo? ¿Por qué se falsifica? ¿Por qué se adultera? ¿Por qué se transgrede la santa, pura, perfecta, inerrante, inspirada, suficiente? Ahora que es el mes de agosto, que ya se nos va, en México, al menos en México, la Sociedad Bíblica en México estableció que agosto fuera el mes de la Biblia. En las librerías cristianas hay descuentos por la Biblia, se hacen foros por la Biblia, se enseña Biblia. Muchas iglesias tienen sermones específicos para hablar de la Biblia. En México, agosto, mes de la Biblia. Pero ¿por qué tan atacada? ¿Por qué tan leudada, tan atacada, tan tergiversada, tan manoseada, tan mal interpretada? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál fue el problema? En Génesis, el diablo. Dios habló, pero también el diablo. Dios ordena algo, el diablo puso duda. El diablo sembró
El diablo fue el que se encargó. No es cierto. ¿Con que Dios os ha dicho? No es verdad. Ven el ataque diabólico, que fue lo primero que atacó el diablo. La palabra. Dios habló. Aquí, la palabra de Dios. Aquí está. Lo primero que atacó el diablo fue la palabra de Dios. No te debe sorprender que lo que el diablo usa en los púlpitos de hoy es nuevamente sembrar duda, sembrar enseñanzas falsas, y arrastran, que eso es lo peor, a todo un pueblo que no estudia, a todo un pueblo que no se discipula, a todo un pueblo que no abre los ojos frente a los charlatanes que tienen en el púlpito. Son herejías lo que está predicando. Lo que él está enseñando es antibíblico. No es verdad que lo que está diciendo ese hombre. Y no tengamos miedo. La iglesia tiene que estar resguardada de este tipo de infiltraciones encubiertas que dañan, transgreden, atentan contra la pura, bendita y correcta manera de interpretar las escrituras. El diablo es experto en torcerla. Fue lo primero que atacó. Con que Dios os ha dicho, y esto lo sigue haciendo hoy. No es verdad, no es así. Yo me he encontrado, hermanos, imagínense lo que uno en el caminar en Cristo como pastor escucha de otros cuando me dicen ciertos pasajes que no, es que eso no es cierto, el pasaje no dice eso. ¿Cómo que no dice eso? Les voy a decir cuál fue un caso que a mí, Mateo 18. Aquí hemos predicado, hermanos, con toda claridad la disciplina eclesiástica. Y dice Mateo 18, Cristo lo está explicando. Si tu hermano peca contra ti, ve con tu hermano a solas, habla con él, repréndelo. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Perdóname, ¿se puede interpretar esto de otra manera? ¿Cómo? Por más que le busco, por más que reviso y con humildad digo, soy un ignorante, voy a la Biblia MacArthur, voy con el pastor finado Sproul, voy con fulano, voy con Núñez, voy con pastores que tienen una gran trayectoria de estudio de las escrituras, voy por mi Biblia de estudio, voy por el interlineal, voy, estudio. No encuentro otra manera. Ve con tu hermano a solas. Si no te hace caso, vas por 2 o 3 testigos. ¿Hay otra manera de interpretar eso, caramba? Y si no les hace caso, dilo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, ni modo, ostracismo. Apérdanse de esa horrible palabra que espero nunca en nuestra iglesia tengamos que aplicar, el ostracismo. ¿Y qué es el ostracismo? Expúlsalo. No quiere restaurarse, no quiere arrepentirse. Toda la iglesia entramos en apoyo de ese hermano que está lastimado, caído, que se siente ofendido. No hace caso, iglesia, le vamos a pedir, ya no vengas. Quédate allá afuera y que el Señor trate contigo. Regresa cuando vengas arrepentido. Pero debido a tu pecado no arrepentido, te vamos a pedir, con base en la disciplina eclesiástica, que te retires. Estos son los pasos que hay que seguir. Pero algunos dicen que hay que interpretarlo de otra manera. No entiendo. En fin. Qué peligro, hermanos, es enseñanzas sin Biblia. Porque es obvio que cuando yo pregunto, entonces explícame la otra manera, me sacan cada barbaridad que mejor ni les digo. No. La sutileza y el peligro de falsas enseñanzas radica en la astuta tergiversación de la Biblia para tu conveniencia, para tus propios fines. Toda persona, hermanos, que atente contra la pureza de la doctrina de las Escrituras,
son culpables de falsear y de adulterar la palabra de Dios. Su enseñanza parece bíblica, parece espiritual, es mucho más peligrosa que un ataque abierto a las verdades bíblicas. Lo que está disfrazadón, lo que está en apariencia, medias verdades son mentiras completas. Eso es lo peligroso. Los falsos maestros primero confunden. Los falsos maestros lo primero que hacen es confundirte, luego cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas. ¿Se dan cuenta del proceso que acabo de explicar? De una iglesia o de un falso maestro que no enseñe correctamente las escrituras, primero te confunden. Primero es lo que van a hacer. Número dos, te cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas. Cuando predican un evangelio diferente, cuando no explican correctamente la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20, Pablo sabía por obviamente la inspiración del Espíritu de Dios. Vean lo que Pablo presentía, o Pablo estaba visualizando en Hechos capítulo 20, versículo 17, en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, esta región nos interesa. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Vean cómo convoca a los pastores. La palabra anciano aquí es otro término para obispo o pastor. Cada uno tiene una palabra diferente en el griego, pero se está refiriendo al mismo oficio. El anciano, el obispo o el pastor llamó a los ancianos de la iglesia. Dice Hechos capítulo 20, versículo 17. Ahora, vean el versículo 29. Versículo 29 de ese capítulo. Pablo les dice, porque yo sé, convocó a los ancianos de Éfeso, está presente en algo en Éfeso y les dice, versículo 29, yo sé, ¿quién? Pues Pablo sabía, presentía, el Señor le puso en su corazón, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, y los describe. Siempre que la Biblia usa animales es por algo. Nada está colocado en la Biblia al azar, al así. No. El Espíritu Santo es tan cuidadoso hasta en los animalitos. Cuando te dice que aprendas de la hormiga es por algo. Incluso la sanguijuela. En Proverbios el Señor usa la sanguijuela para ponerte un ejemplo, y así con cada animal. Y aquí compara a una clase de personas que se infiltran en la iglesia: lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces a nosotros nos compara con esas ovejitas cieguitas, torpes, que necesitamos la guía de nuestro pastor, que nos instruya el pastor, que nos vaya llevando el pastor. Pero dice Pablo, se van a meter lobos rapaces y esos no tienen ni tantita misericordia por el rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos, qué peligro, qué tristeza, alerta iglesia, y de vosotros mismos comiste con ellos, conviviste con ellos, hasta te pudiste haber discipulado con ellos. Se van a levantar de entre ustedes hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Yo no dudo que cada uno de nosotros da testimonio de esto en nuestra historia de iglesia. Esa es mi historia, al menos. Yo sí puedo decirles que esto es verdad. Esto es verdad.
Yo como ustedes, hermanos, independientemente de los años que lleves en la iglesia, eso ha pasado. De entre nosotros, de hermanos que estaban entre nosotros, se levantaron para hablar cosas perversas y para arrastrar. Vean lo que provoca en la iglesia estos falsos maestros. Arrastran a los discípulos. Estamos leyendo la historia de la iglesia primitiva. Parece que estoy describiendo la iglesia del siglo XXI. No ha cambiado y no va a cambiar hasta que Cristo regrese por su iglesia. Por su iglesia. Pablo anunció que en Éfeso se iban a infiltrar falsos maestros con errada doctrina. Y entonces Pablo comunica 4 cosas. Regresamos a primera de Timoteo. Pablo ahora nos va a enseñar en los primeros versículos. Qué bueno que fuimos a Hechos para entender que en Éfeso Pablo sabía que en cuanto me vaya se van a infiltrar. Y así sucedió. Tal como Pablo lo anunció, convocando a los ancianos de Éfeso, yo sé que en cuanto les diga adiós, ya me voy, inmediatamente se infiltran a la iglesia. Y ahora sí, 4 cosas que se cumplen en Éfeso, en los falsos maestros. Vamos a revisar en los próximos domingos en esta predicación expositiva de esta carta el error de los falsos maestros. 2, su propósito. 3, su motivo. 4, su efecto. Esta es la manera en que nosotros, con la guía del Espíritu Santo, nos vamos a tener que poner en alerta como iglesia ante falsos maestros. Número 1, su error. 2, ¿qué pretenden? ¿Qué propósito diabólico hay detrás? Número 3, el motivo. ¿Qué te motiva? ¿Qué los motiva? Y 4, esto es grave, ¿qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene en una iglesia? Me quedan 3 minutos. Vamos con el primero, el error. El error de los falsos maestros. Primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Te rogué como te rogué, quédate en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, ¿para qué? ¿Por qué le pide eso Pablo a Timoteo? Para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hermanos, Timoteo debe bajo orden quedarse en Éfeso. La palabra que usa Pablo en el versículo 3, te rogué, es la palabra griega parakaleo, con cada kilo, parakaleo. Y esto significa, te suplico, te imploro, te demando, te requiero. Debe ser algo gravísimo, debe de ser algo muy urgente, debe de ser algo que no puedes posponer. Cuando Pablo usa parakaleo, como te parakaleo, en otras palabras, hermanos, te imploro, te ruego, te demando que evites la falsa doctrina. No permitas eso en la iglesia de Éfeso. Rogarle. Pero ¿por qué rogarle? Y ahí va tal vez un poquito. ¿Por qué rogarle? Hermanos, no hay que olvidar quién es Timoteo. Tal vez Timoteo no se siente capaz. Y así es el corazón de muchos de ustedes. No. Yo no me siento capaz de platicar con un testigo de Jehová. ¿Ah? Entonces te van a dejar que te convenzan, como los falsos maestros que ya les dije, te van a arrastrar a su error porque te confunden. Miren, hermanos, yo he encontrado cristianos. Oye, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Ay, hermano, es que, ¿qué cree? Le abrí la puerta a los testigos del arrianismo, o sea, los testigos de Jehová,
Ya me confundieron. Hermana, ¿en dónde se disipula? No, no tengo tiempo para disipularme. Hermana, ¿está estudiando usted la palabra de Dios por su cuenta? No, hermano, pues un ratito ahí mis devocionales. No, 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 no. Ahora yo le ruego que se disipule. Les voy a dar una probadita. Les voy a dar una probadita. Miren, los testigos de Jehová, que es una secta derivada del arrianismo, enseñan que el infierno no existe. Muy bien. Y cuando a ti se te ocurra sacarle a un testigo de Jehová, caray, ¿cómo que no existe el infierno? A ver, vamos al Evangelio de Lucas, la historia del rico y Lázaro. Y ahí estás leyéndole la historia. Espero que los cristianos sepan de qué estoy hablando con la historia del rico y Lázaro. En Lucas, dice Cristo, se murió un rico que hacía banquetes con esplendidez, pero también había un hombre enfermo, llagado, ahí arrumbado, los perros, y comía de las migajas, llamado Lázaro, y los dos se murieron. Se sabe la historia, ¿verdad? Todos hemos tenido una idea, espero, hermanos. Bueno, si tú le sacas esa historia a un testigo de Jehová para comprobar la existencia del infierno, el testigo de Jehová te va a decir que esa historia es una prosopopeya. Afortunadamente, la iglesia bíblica de Cuernavaca se disipula y saben qué es una prosopopeya. Y entonces, a un cristiano de la iglesia bíblica de Cuernavaca no lo van a zarandear, no me lo van a confundir con una prosopopeya. Porque los cristianos de Cuernavaca, de esta iglesia, saben diferenciar qué es un sindaje, qué es una metáfora, qué es una parábola, qué es un tipo, qué es un antitipo, qué es una sinécdoque. ¿Verdad que sí? Ay, ¿por qué se quedan tan callados? Yo creo que en algunos discipulados vamos a meter en el estudio de la doctrina figuras retóricas de la Biblia, figuras literarias de la Biblia, para cuando ahora sí te encuentres a esos testigos de Jehová bien trajeaditos en la parada del camión con su puesto de revistas, evangelízalos y no les tengas miedo de que te saquen la prosopopeya. Compárteles el evangelio, porque tú tienes doctrina en tu vida cristiana, te discipulas, sabes discernir que eso es una herejía. La secta de los testigos de Jehová es una herejía, es una enseñanza que va llevando a millones de personas al infierno que creen en ellos. Hermanos, hay que estudiar, hay que prepararnos en la palabra de Dios. Por eso es el ruego de Pablo a Timoteo: te suplico, quédate ahí y no permitas que enseñen diferente doctrina. Tal vez se sentía incapaz, así que quítate eso de tu corazón. Si eres un cristiano llamado por el Señor a ser un discípulo, eres capaz. Tal vez se sentía joven, tal vez se sentía insuficiente, o quizás no quería una confrontación. ¿No? Ante las herejías, saca esto, demuéstramelo, dime en la Biblia dónde dice, sácame la palabra de Dios. Ante los herejes, no te sientas quizá como Timoteo, incapaz, joven, impreparado, insuficiente. No, no me gusta confrontarme. No, no es que no te guste confrontar, es que no te vas a confrontar. Confróntalo con la verdad, con la Biblia. Y no para pelearlo, vamos a ver más adelante. No se trata tampoco de andar en arrogancia. Ahora sí, ya el pastor me picó la cresta. Ahora sí, todas las figuras retóricas las tengo bien aprendiditas. Pregúntame qué es una sinécdoque. Pregúntame. No, cuidado, también bájale. Con humildad. Por eso otra vez,
fe salvadora, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina. Claro, yo que más quisiera que te apasiones de las figuras retóricas y te apasiones de la teología sistemática y te comas libros. Ya se los dije cuando lleguemos ahí. Lee, prepárate, estudia, ten esa convicción valerosa. Dios dice, el Señor dice en su palabra esto. Lo que usted está enseñando es antibíblico. Ese es el carácter de la convicción valerosa de un cristiano de estos tiempos. Hermanos, quizás le está rogando, usando esta palabra paracaleo, repito, se siente indispuesto, joven, no preparado, pero Pablo tiene este deseo profundo de que Timoteo debe seguir adelante con su llamado. Timoteo debe seguir. No es poca cosa introducir a la iglesia doctrinas falsas. No es poca cosa. Para terminar, ve el capítulo 1, versículo 20. Fíjate hasta dónde, vamos a descubrir cuando lleguemos ahí. Quizás esto no quería Timoteo. Lo que Pablo tuvo que hacer. Y curioso, nos da los nombres. Reveló el Espíritu Santo los nombres. Y ahí hay dos. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Qué tremendo lo que hizo Pablo. Por eso le está diciendo a Timoteo, te ruego que lo hagas, que confrontes, y si es necesario, sácame a esos Himeneos y Alejandros. Y dice, lo vamos a explicar, ¿qué significa eso de entregarlos a Satanás? ¿Ven la importancia de la pureza doctrinal en una iglesia? ¿Qué dijeron estos herejes? ¿Qué provocaron estos herejes en la iglesia? Seguiremos revisando este error, punto número 1, el error de los falsos maestros en los siguientes domingos. Pónganse de pie, hermanos. Les quiero repetir lo que vamos a estudiar. El error, el propósito, el motivo y los efectos de los falsos maestros. Señor, necesitamos la iluminación de tu Espíritu, sin lugar a dudas. Que amemos la pureza de tu palabra tal como fue inspirada, Señor. Ay de aquel que agregue, ay de aquel que quite lo que no está escrito aquí, Señor. Tengamos esa reverencia por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica 100%. 100%. Que nuestra iglesia tenga tu palabra en alta estima. Que sea tu palabra y solo tu palabra la que nos conduzca, nos guíe, nos proporcione seguridad y dirección. Que sea tu palabra y solo tu palabra inspirada la que nos permita, como dice precisamente la carta a Timoteo, que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que amemos eso, que amemos ser exhortados por tu palabra, confrontados por tu palabra, y que amemos tu palabra. Gracias en esta tarde, Señor, porque como iglesia amamos tu palabra. Cada doctrina, cada enseñanza expuesta desde este púlpito bíblica,
como debe de ser estudiada y predicada. El Evangelio tal como tú, Señor, tú así lo estableciste, sin agregar nada al Evangelio, llamando al pecador a que vengas a Cristo y te arrepientas. Ese es el llamado para el pecador. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree. Cree que en la cruz del Calvario Él pagó con tus pecados, con tu condena. Eso, hermanos, es lo que enseña la palabra de Dios. Venir a Cristo es precisamente rendirnos a Él en arrepentimiento y creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Ven, mi amiga, mi amigo, en esta tarde a esa cruz. ¿Qué tantas barbaridades has escuchado acerca de Dios o de su palabra? ¿Qué tanto te han metido en la cabeza acerca de Cristo? Ven a Él, al Cristo de la Biblia, al Cristo que se nos presenta en las Escrituras. Arrepiéntete. Es mi oración, junto con este amado pueblo, que el Señor abra tus ojos, tu entendimiento, con el poder de su palabra. El Espíritu Santo haga esa obra preciosa en ti, a fin de que vengas a Él arrepentida y creyendo en su sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él tomó tu lugar. Tus pecados y los míos fueron pagados en esa cruz. Que su sangre te limpie en esta tarde. Señor, glorifícate en tu palabra, honra tu palabra, envía tu palabra, y tú eres el Dios que abrirá el entendimiento del pecador que necesita conocer de ti. Llévanos a esa cruz todos los días arrepentidos, porque en verdad no podemos esconder que estamos infestados de maldad. Engañoso y perverso es nuestro corazón. Hoy venimos a ti arrepentidos, Señor, y creyendo en ti. Padre, permítenos seguir estudiando esta maravillosa carta y amar la pureza de la doctrina bíblica en las Escrituras. Dale a tu pueblo la pasión por estudiar tu palabra, discipularse y conocer más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.